En el año 2000 yo estaba con una gran crisis personal. Tenía a uno de mis hijos caminando por el borde del abismo y mi otro hijo criticándome en forma constante todas las cosas que yo hacía, como sucede entre padres e hijos. Pero yo estaba mal porque estaba muy victimizada. O sea, me parecía que el mundo era mi enemigo y que todo lo malo me pasaba a mí. Y además cualquier cosa que alguien me hacía o decía, que a lo mejor no me hacían nada, yo para mí lo tomaba a la tremenda. Así fue que llego aquí a la Quebrada de Luna a un encuentro en el campo de mi querido amigo Miguel Marín, que hoy ya se encuentra con el Padre. Lo envidio bastante. Y Miguel, había una convocatoria para hacer una especie de retiro espiritual. Cuando yo encaro con mi auto el camino de la Quebrada, dije, pero ¿quién puede vivir acá? ¡Qué horror! Mirá los espinillos, este camino lleno de piedras, me va a romper el auto. Y así mi mono loco iba desatado y dije, no, esto es insoportable, no sé si voy a aguantar. El tema es que llego al campo de Miguel. Para los que no lo conocen, tiene un cartel afuera que dice regreso a casa. Él decía que él iba a regresar a la casa del Padre, que ese era como un escalón para él. Y bueno, y llego y me empiezan a pasar una serie de cosas multidimensionales. Vamos a entrar en tema. Cosas que mi mente de abogada no lo podía asimilar, porque yo decía, ¿cómo voy a hablar de esto? Lo que estoy viendo no es real, algo se me soltó acá adentro. Entonces, además vieron que los abogados somos muy estructurados, desde la personalidad, todo lo ponemos en cajita y si no le ponemos norma y si no, alguna ley o algún código. La cuestión es que me empiezan a pasar cosas y Miguel al segundo día me dice, ¿por qué pusiste la carpa ahí? ¿Y por qué hiciste esto? ¿Y por qué hiciste aquello? Y yo no tenía respuestas para lo que Miguel me preguntaba, porque Miguel era muy zorro. Yo le decía, sos tan zorro que te quiero mucho, este viejo cordobés. Esa era mi manera de expresarme con él. A los 2 meses yo estaba de vuelta a este lugar espantoso, lleno de piedras y de tierra. Y entonces me pasa algo que marca el comienzo de un cambio de vida. Estaba en lo de Miguel, acampando con una amiga, que en realidad estábamos en una de las cabañitas, y yo siento que tenía que subir el pajarillo. A todo esto yo de Erx, el pajarillo y las naves que aparecían por acá, ni la menor idea. Yo no sabía lo que era Erx. Entonces le digo a mi amiga, mira, mañana a las 7 salgamos temprano, era noviembre, porque hay que subir al pajarillo, yo siento que tengo que subir. Entonces Miguel no quería que subiéramos solos, porque tenía miedo que nos pasara algo, nos perdiéramos, y nos manda un tal Armando, que era un empleado de él. ¿Te acuerdas, Mario? Entonces, mi amiga tuvo un arranque así típicamente femenino, y a las 7 de la mañana se le ocurre depilarse. Entonces yo le digo, pero ¿para qué te vas a depilar ahora? Si vamos a subir la montaña. Y bueno, so riesgo de tener una discusión con mi amiga, acepté que se depilara y arrancamos a las 9 de la mañana. O sea, cuando ya el sol pegaba fuerte. Lo primero, maravilloso, entramos por el lado del segundo vado y empezamos a subir, ¿no? Armando nos guiaba y fue que desde abajo nos empezó a seguir toda una nube de mariposas blancas. Pero no era ni una, ni dos, ni tres, era una nube. Y ellas revoloteaban alrededor nuestro, y yo estaba fascinada con eso. Los últimos 200 metros del pajarillo me resultaron muy duros porque había piedras sueltas, y yo no tenía mucha experiencia en ascender por estos lugares, en andar trepando montañas. Entonces, llegamos a la cumbre, que para los que lo conocen saben que no es muy amplia, la cumbre es media chiquita, pero yo no tuve tiempo de ver nada porque una voz me dijo, siéntate en aquella piedra. La piedra era casi de mi altura, o sea que yo lo único que hice fue caminar hasta la piedra y hacer esto. Fue sentarme en la piedra y yo no estaba más afuera. Entré a Erx, que no sabía que era Erx. Entonces, lo que viví y lo que vi fue que me llevaba un ser a mi lado de unos 2 metros, estimo, porque tenía tal susto, que después me devolvieron, pues yo estaba muerta de susto, y yo flotaba bajando escaleras, y me llamó la atención la luz, porque había una luz que no es luz nuestra,
y yo no veía nada que diera luz, y llego abajo. Para mí la sensación era que había bajado flotando, porque la escalera era muy larga, y cuando llego abajo veo un ser parado al lado de un trono, como un trono, un sillón muy grande, como si fuera esto, pero alto, y había un ser con una capucha como si fuera franciscana, con la cabeza inclinada, pero yo me daba cuenta que era un ser altísimo, por lo menos para nuestra contextura física. Y se empiezan a conectar conmigo telepáticamente. Entonces el ser que estaba parado al lado del otro me dice que este ser era Akenatón, el que estaba sentado. Entonces el que estaba a mi lado pone algo sobre mi cuerpo físico, porque yo estaba adentro como estaba afuera, o sea, vestida, entera, todo mi cuerpo estaba ahí, pero yo estaba afuera, porque mis amigos en ningún momento se dieron cuenta que yo había salido. Entonces me ponen algo sobre mi espalda, que yo digo que era como si fuera un plasma, porque es un material que no conozco de acá, y este tal Akenatón me dice que me declaraba iniciada del nuevo orden. Y al instante estaba afuera. Yo no podía asimilar lo que me había pasado. El tema es que enseguida bajamos, pero yo ya bajaba media con el mono loco muy desatado, y yo pensaba, estoy absolutamente loca. Si yo le cuento esto a mis hijos, me internan en un manicomio. Y además, ¿cómo voy a ir a tribunales a decir esto? ¿Y quién era Akenatón? ¿Y dónde estuve? Entonces cuando bajo, llego a lo de Miguel, y Miguel, zorro como era, me mira así, me dice, porque era medio rengo de un lado, ¿no? Me dice, ¿qué te pasó arriba? Nada. ¿Qué te pasó arriba? Ay, nada, Miguel, qué pesado que sos. Bueno, vení, vamos a tomar mate. Nos sentamos a tomar mate ahí debajo de esa planta que él tenía en el centro, y me dice, dale, contame, porque yo sé que arriba te pasó algo. Entonces se lo cuento, y Miguel se largó a llorar. Y me dijo, tanta gente viene tan preparada para entrar a ERX y no pasa nada. Y yo digo, ¿qué es ERX? Y ahí me entero que era una ciudad intraterrena y el nombre lo que significaba. Entonces me afloran muchos recuerdos en ese momento, porque me quedé varios días y me pasaban cosas que no eran de esta dimensión.